es que los hijos tienen que obedecer a los papás. Le pida lo que le pida, pues no, porque si le pides una incongruencia, Porque nosotros no nacemos con autoestima. Por una parte nos pueden decir, eres la niña más linda del universo. Y esa niña puede crecer con un montón de inseguridades. al terminar de comer, cuando ya no quiere comer, ya no quiere que le insistan que coma, bla, 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 empieza a aventar la comida. Comprender tareas, no solamente para hacerlas, es que si no la comprende, no tiene sentido, pues no la va a realizar. No es un tema de capricho. Es que yo le digo todo el tiempo que lo amo y él no siente que es amado, pues porque no tiene que ver con eso. Mundo neurodiverso. Un mundo de diferencias es un mundo de posibilidades. Comenzamos. Hola a todos los que nos escuchan, bienvenidos a un episodio más de Paso a Paso, la sección del podcast Mundo Neurodiverso, en donde platicamos de temas que giran en torno a la neurodiversidad, específicamente de las condiciones del neurodesarrollo, que estamos hablando del espectro autista, los trastornos de comunicación y lenguaje, trastornos del aprendizaje, déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, entre otros. Esta es nuestra tercera temporada y vamos a hablar sobre la crianza respetuosa. Primero me presento, mi nombre es Laura Ríos, yo soy directora operativa aquí en Atsan, socia fundadora y como les mencionaba, vamos a hablar de la crianza respetuosa. Este tema es nuestro tema de febrero en Atsan, porque este año, 2026, vamos a tocar un tema por mes. El mes de enero fue el mes de la aceptación del diagnóstico de cualquier condición del neurodesarrollo y este mes de febrero es la crianza respetuosa. Entonces, hoy vamos a hablar de las necesidades y prioridades de la niñez intermedia con este enfoque de la crianza respetuosa. Y para este tema, bienvenida nuevamente, Vanessa. Muchas gracias por estar aquí. Estamos felices de que estés aquí. Te presento. Nuestra invitada es Vanessa Esparza Hernández. Ella es psicoterapeuta, brinda asesorías a familias en crianza y disciplina positiva. Es conferencista y tallerista de temas también de crianza positiva, de sexualidad, también temas que giran en torno a la sexualidad. Ella estudió psicología social, tiene una maestría en psicología transpersonal, certificación en disciplina positiva y diplomado en tanatología y logoterapia. Bienvenida nuevamente, Vanessa, ¿cómo estás? Muchas gracias, también muy feliz de estar acá de nuevo. Bien, pues vamos arrancando con este tema. Vamos a hablar de la niñez intermedia, como mencionaba, que nos referimos como de entre los 6 a los 12 años. Es correcto. Hay muchos podcasts, no solamente aquí, porque aquí lo hemos hecho, que hablan mucho sobre la primera etapa, la primera infancia, de los 0 a los 6 años. Entonces, ahora queremos enfocarnos con niños un poquito más grandes, que tienen ya más habilidades desarrolladas, tienen pues un perfil distinto, nos comprenden muchas cosas más, hacen muchas cosas más, ya muestran más su personalidad, sus intereses, hacen más travesuras también. Son más demandantes, está desarrollándose la autodeterminación, etcétera. Entonces, implica hacer ciertos ajustes, ¿no? Que de repente las estrategias que nos funcionaban cuando estaban pequeños ahora ya no son las adecuadas, ¿no? Ya no responden igual, algo no está funcionando del todo como nos funcionaba antes. Entonces, vamos a hablar de eso, principalmente en chicos neurodivergentes, pero esto aplica para todos los chicos en estas edades. Entonces, Vanessa, platícanos, ¿cuáles son como los previos de esta etapa, las bases que nos van a llevar a una niñez intermedia más sencilla? Claro que sí, con mucho gusto. Dice un dicho que la educación de los hijos empieza 20 años atrás. Así que bueno, en parte sí tiene que ver con un trabajo personal, ¿no? De esta responsabilidad de saber que la paternidad, la maternidad, pues es un compromiso de por vida y que no solamente es tener un bebé, porque el bebé es una edad un periodo muy corto. El criar a un ser humano implica acompañarlo en diferentes etapas. Entonces, digamos que en esta primera infancia es de vital importancia atender las necesidades
integrales que tiene de manera oportuna, ¿sí? Sí responder de forma rápida a eso, porque en ese sentido, por ejemplo, el bebé va entendiendo que está seguro o va construyendo una confianza básica en el mundo, en la medida que tiene un cuidador que está ahí de tiempo completo, porque nosotros como seres humanos somos, seres a medias de hacer, a diferencia de otros seres vivos que o incluso mamíferos que al nacer ya a las 2 horas ya se están alimentando, casi por su cuenta, ¿no? Pero el ser humano no, o sea, tiene una gestación externa por otros 12 meses, porque, pues, el cuerpo, femenino, pues, nada más lo puede contener sus 40 semanas, nace, pero tiene una total dependencia. Entonces, el primer año de vida para un bebé, pues, es precisamente ser atendido en todas sus necesidades de alimentación, de cuidado, de limpieza, de contemplación, de, arrullo, de que sienta precisamente todo este cariño, esta protección. Pero cuando ya comienzan a ser más independientes, porque su cuerpo les permite tener esta búsqueda de por la curiosidad y todo, pues los límites, que les proporcionamos a nivel físico son una gran tarea que tenemos que hacer los papás, porque los niños pequeños no miden el peligro. Sí. Entonces, no se trata de: "Ven, no, o sea, realmente tenemos que acercarnos y cubrir esa parte para que ellos vayan entendiendo, en su cuerpo en ese espacio. Como esta frase que de repente algo así se escucha que cuidar a un niño pequeño, un bebé niño pequeño, sobre todo cuando empiezan a gatear y a caminar, es cuidar a alguien que atenta contra su vida todo el tiempo, ¿no? Totalmente. Me encanta esa frase, sí, sí aplica. Y, donde entra la parte de la creencia respetuosa es poder entender que necesitamos hacer esa labor de cuidado Sí. respetando la dignidad y estas necesidades del menor, porque no está haciendo algo por ser niño malo, niño desobediente, sino que ya vienen programados para hacer esta búsqueda. Y lo favorable sería comprender, entender qué es lo esperado a cada etapa y acompañarles. Obviamente hay límites que no van a ser negociables y que obviamente va a venir una respuesta desregulada por parte del menor. Y eso no significa que no estemos haciendo bien la tarea, porque ahí viene como esta confusión. Es que todo en la creencia respetuosa es, ay, mi vida, mi amorcito. O sea, Y que no, que nunca llore, por que ejemplo. nunca llore, no, no, no va por ahí. Es hacer esta labor de cuidado, de protección, porque esas son las labores principales que tenemos como adultos hacia los menores y dar un, espacio para el aprendizaje y el desarrollo seguro. Y entonces en eso va a haber cosas que se pudieran negociar y otras que no. Y esa es parte de hacer una crianza respetuosa, dar estos límites. Y obviamente cuando esos límites que no van a ser bien recibidos porque, detona frustración en los, chicos, atender esa desregulación a través de corregular, pues, es también la parte fundamental de una crianza respetuosa, ¿por qué? Porque se van a presentar una serie de emociones que el chico no sabe cómo procesar y que a partir de mi guía le voy a ayudar a que lo haga, eventualmente por su propia cuenta. Ujú. Aquí te quiero preguntar esta palabra de corregular. ¿Nos podrías explicar brevemente a qué te refieres con lo que realmente es corregular? Siempre una de las, preguntas que lanzamos cuando damos alguna asesoría es: "Oigan, ¿a ustedes a qué edad se les ocurre que el cerebro humano ya está Mm. maduro?", ¿no? Y, pues, los papás así como tímidamente: "¿8 años?", así como, "¿9? ¿A los 12? Ay, no, claro que no, ternuritas, a los 25 años". Entonces, todo ese tiempo el cerebro está, creciendo, haciendo conexiones, pues, madurando. Right. Y como antes de los 6 años, de verdad está tan inmaduro que no se puede autorregular por sí mismo un niño, es decir, no puede dar una respuesta, coordinada o integrada de todos los factores que influyen para que pueda dar una conducta esperada, regulada, calmada.
Entonces, los papás o los cuidadores en general, no solamente los papás, cualquier adulto que esté ahí, tendría que funcionar como ese apoyo externo, ser esa corteza prefrontal externa para que precisamente el niño sea contenido y pueda ir comprendiendo de manera gradual cómo funciona sus emociones, cómo gestionarlas. Y eso también le da esa seguridad de decir, me amas sin importar que me desborde. Soy aceptado Soy tal como soy. aceptado tal como soy, porque no es un defecto que tengan, o sea, es parte de su desarrollo y comprenderlo nos permite facilitar esta tarea de aprendizaje gradual que se va a llevar mucho tiempo, porque no es algo que, oye, ya tienes 8 años, ya deberías. No, o sea, a mí alguna vez en sesión y un chico neurotípico me decía a su mamá, es que se porta tan inmaduro, le dije, y no finge. No. No finge, es real, es inmaduro, tiene 21 años. Sí, sí, y la importancia de nuestro lenguaje, ¿no? Sí, Para la corregulación, sí. de a ver si estás enojado, no sé, cómo darle una idea a los papás y a las personas que nos escuchan, cómo el ¿Cómo se lenguaje, podría ver? ajá, en el lenguaje, porque pues marca la vida de nuestros hijos lo que les decimos. En ese sentido, una de las estrategias sería validar cómo se siente el niño, que no es lo mismo permitir que cualquier expresión de esa emoción sea válida. Ujú. Es diferente, porque a veces ahí es donde entra la confusión entre, puedo ser respetuoso o puedo ser permisivo. Es que se está expresando y yo tengo que validar. Sí, validar sería, entiendo y comprendo que te sientas así, que estés enojado, triste, frustrado, iracundo. Bueno, sí lo entiendo. La forma cómo expresan eso, pateando, jalando el cabello, eso sí tengo que mostrar claro cuál es la conducta que no es aceptable. Sí, entiendo que esta establecimiento de límite de que no puedes jugar con cuchillos, pues te genere frustración, pero entiendo que te sientas así y te acompaño. Te acompaño en lo que te calmas porque no va a estar todo el tiempo desregulado. O sea, va a regresar a esa calma una vez que ya pare de, bueno, del grito, de patalear, de todo, porque no lo hace como, ay, es que me está queriendo tomar la medida. No, es que realmente se frustra, no lo comprende, no logras aceptar este límite y por eso se está desbordando. Sí. Entonces tú le vas a ayudar corregulando, eh, validando, sí, entiendo que estés enojado, te estoy acompañando, no te estoy juzgando, no te estoy criticando, no te estoy gritando, porque, ay, ¿cómo? ¿No? O Ya reprimiendo. reprimiendo. Estoy ahí siendo una presencia para evitar que se vaya a lastimar o que vaya a lastimar a otros, conteniendo a lo mejor con un abrazo si es necesario, pasándole un pañuelito si lo requiere. Y una vez que pasa esa tormenta, vamos a la explicación, porque no solamente sería, bueno, estoy aquí, ya, Ujú, vámonos. No, te voy a explicar por qué hice esto. ujú, claro. Sí, porque esto es peligroso para ti, porque yo te amo y tengo que evitar que tú te lastimes. Y ahí es donde la corregulación, pues es importante, porque no es una habilidad que tenga desarrollada. Entonces, yo lo hago por él, o bueno, lo acompaño o lo hago con él Ujú, para que él vaya aprendiendo cómo hacerlo. Obviamente de verlo no va a ser así de inmediato, claro. porque toda la información que le da su cuerpo, pues, es lo que necesita aprender a ir organizando. Sí. Y eso se va a llevar tiempo, porque depende también de la maduración del cerebro, pero esa es solo una parte. La otra tiene que ver con el entorno, o Ujú, sea, qué tanta apoyo tiene para ir comprendiendo, primero, nombrar la emoción, exacto. eh, tener opciones de cómo manifestar o cómo expresar esa emoción, qué soluciones puede tener esa situación. Cuando tiene solución, cuando no, pues solamente se acompaña. Sí, y mucha práctica. Y mucha práctica. Como bien dices, no va a suceder, no lo va a aprender en una o 2 o 3, es mucha, mucha práctica, lo que necesitan los chicos. Okey, gracias por explicarnos la corregulación, que es una palabra últimamente muy escuchada, Sí. pero no necesariamente entendida. Bien,
Entonces nos explicas esta parte previa de las necesidades de un niño pequeño, cómo el padre el cuidador principal lo va guiando para que se sienta seguro en este espacio, seguro para que pueda aprender, enfocarse a aprender y a desarrollar habilidades y no a estarse cuidando, ¿no? Porque se siente inseguro. ¿Y qué pasa después? Que tenemos que fomentar habilidades como la autonomía y la independencia, que no son sinónimos, van acompañadas, pero es importante, en especial cuando hablamos de chicos con discapacidad, algunos podrán ser dependientes o en un grado muy elevado de dependencia física, porque su cuerpo tenga una limitante en la movilidad, que haga que dependan de otra persona, pero no necesariamente eso obstruye que desarrollen autonomía, porque en la autonomía tendría que ver más con esta capacidad de tomar decisiones. Ujú. También los niños pequeños de antes de los 6 años, en especial alrededor de los 2 años, que es cuando muchos dicen: "Los terribles 2 años", ¿no? Que no son terribles, no, pero, sí nos demandan, cuestionarnos mucho sobre nuestra propia crianza porque ese es como el primer momento en el que empiezan a demandar esta autonomía. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo ya les obedece. En muchas cosas que quieren hacer, su cuerpo acompaña. Y obviamente no distinguen, peligros, y por eso los papás están estableciendo esos límites. Pero esa necesidad de yo quiero esto o no quiero esto, desde los 2 años, 2 años y medio, empieza a hacerse muy notable. ¿Qué pasa ya después de los 6 años? Se espera que el cerebro ya pase a una etapa donde ya no sea solamente emoción, sino que además empiece a tratar de comprender el efecto de causa-efecto, de que, okey, sí, de la lógica un poquito más, que empiece a funcionar así. Y por eso es importante que los papás, pues sí demos espacio para que los chicos se equivoquen, Ujú. porque muchas veces pasa que o están estas polaridades, ¿no? O me voy al terreno de lo autoritario y entonces me puedo volver en extremo controlador o controladora y no dejando ni un cachito para de libertad, o está el otro extremo donde, ay, son libres y que tomen sus decisiones. Oye, pero tiene 7 años, no puede decidir si va a la escuela o no. Entonces, ahí es lo importante de empezar a comprender, bueno, cuáles son esos aspectos donde sí puedo dar algunas opciones limitadas, filtradas previamente por los cuidadores, para que el chico vaya poniendo en práctica su capacidad de tomar decisiones y de enfrentar consecuencias, naturales también a las decisiones que va tomando. Claro. Es un periodo de los 6 a los 12 años donde necesitaríamos favorecer precisamente muchas de las funciones ejecutivas Ujú. para que nos sirvan de base para la etapa posterior, que sería la adolescencia. Ya. Y entonces, ¿nos podrías platicar qué son las funciones ejecutivas? Porque luego las escuchamos mucho por ahí. Por ejemplo, aquí en terapia es un área de intervención, ¿no? Aquí en Atsan, en los programas de los papás van a ver funciones ejecutivas. ¿Qué se trabajó en su hijo en el área de funciones ejecutivas? Pero a veces no comprendemos muy bien de qué se trata y lo podemos ver, o sea, su importancia en la educación, ¿no? En o le estás diciendo, en la crianza respetuosa, en la familia, nosotros aquí en terapia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué son las funciones Ujú. ejecutivas, Juan? Bueno, antes de responder eso, tendremos que ubicar que como en la palma de nuestra mano así cerrada sería como el cerebro humano, ¿no? Entonces, tendríamos una parte de nuestro cerebro aquí abajo y que es como, querramos o no, o sea, nuestro cerebro afortunadamente funciona, si no ya se nos hubiera olvidado respirar o una cosa así, ¿no? Entonces, hay una parte de nuestro cerebro que va a organizar o dar respuestas involuntarias para mantenernos vivos.
hay otra parte de nuestro cerebro que va a enfocarse como en toda la parte emocional, que esa es la que está muy activa de los 0 a los 6 años. O sea, esa parte del cerebro bajo es la que opera en los pequeños de 6 para abajo. Por eso es que es necesario que nosotros entremos a la corregulación. Entonces, la parte frontal, que es precisamente donde están en el cableado, digamos, para que esas funciones ejecutivas superiores se puedan desarrollar, que aunque estén ahí como base, como parte de ser humano, no es que sea por sí solas que se vayan a dar, o sea, sí se va desarrollando, pero se tienen que acompañar con la crianza, ¿sí? Entonces, estas funciones lo que van a hacer es que precisamente pueda yo tomar decisiones a largo plazo, pueda identificar riesgos, pueda planificar acciones, pueda controlar mis impulsos. Vemos incluso adultos que no pueden hacer eso, aunque su cerebro ya, digamos, sea maduro cronológicamente. Por eso es que es un trabajo en equipo, Sí. lo que el cerebro de cada persona tiene como tal, orgánicamente, pero también todo lo que se le acompaña. Entonces, estas funciones, lo que, como bien lo comentabas, nos van a ayudar a muchísimas actividades para hacer la vida, desde abrocharse las agujetas hasta ir a un restaurante y saber qué pedir o aprender a leer y a escribir. O sea, eso es lo que nos hace, en parte, funcionar como adultos racionales. Hasta solucionar un problema interpersonal, ¿no? Interpersonal, todo. Entonces, la integración de estas diferentes zonas o áreas del cerebro es precisamente lo que nos va a permitir tener respuestas o conductas, pues, digamos, armónicas, que den respuestas acordes a los estímulos. A veces las personas, las familias pueden estar muy observadoras solamente de la conducta, o sea, es de lo que hace o no hace el niño. Y solamente es una pequeña parte de todo el trabajo interno que está haciendo ese niño o esa niña. Y entonces tendríamos que entender que para poder reorientar una conducta, tendríamos que comprender de entrada qué es lo que la está motivando. Porque muchas veces o una de las preguntas que me han hecho es, bueno, a ver, pero ¿qué tanto es sensorial y qué tanto es conductual? ¿No? En el caso, sobre todo, de niños neurodivergentes, en específico con niños autistas. Luego, en primera, no es que una sea mejor que la otra. Ah, no, si son sensoriales, entonces sí es de verdad y sí lo vamos a atender. Ah, pero si son conductuales es porque te están queriendo tomar la medida. No, o sea, en esta parte podría decirles que mucho cuando está motivada la conducta por aspectos sensoriales, tiene que ver con una necesidad del menor de obtener esa información para poder regular el cuerpo, Ujú. porque no es algo que decidan, o sea, simplemente el cuerpo les está pidiendo información. Exacto. Sí, sí. Y entonces esa necesidad se puede saciar, sí, a través de ciertas estrategias de integración sensorial. Cuando estamos más en el terreno de una intervención conductual, ahí pues también se va haciendo muy amplio este abanico de posibilidades, Mm. porque entraría qué aspecto no está comprendiendo de esta situación el chico, que ahí es donde intervienen pues las funciones ejecutivas superiores y las cognitivas, Ujú. ¿no? Para que precisamente ese material o esa experiencia no está siendo accesible para hacer un procesamiento cognitivo, o sea, racional de lo que está Sí, de viviendo, aprendizaje. de aprendizaje. Entonces, ahí es donde la respuesta de nosotros, pues, se va a inclinar más hacia un lado o hacia el otro para satisfacer lo que el niño está pidiendo, porque toda conducta es una forma de comunicar. Desgraciadamente, pues, no va a llegar un niño diciendo: "Es que necesito tal cual", diciéndolo de manera específica. Nuestro trabajo, y desde este enfoque respetuoso, sería aprender a descifrar
esas conductas que de entrada puedo yo sentir muy incómodas o muy molestas, porque ya les puse el nombre de desafiantes, de disruptivas, y que sí, no son acordes a lo que yo esperaría que hiciera un niño, pero tengo que comprender que hay algo que está motivando que se comporte de esa forma. Sí, incluso la palabra crisis, que honestamente a mí no me gusta la palabra crisis, me parece que no es el contexto para utilizar esta palabra, sino es que necesita aprender este chico, ¿no? ¿Qué necesito yo darle, ya sea sensorial o sea conductual? ¿Qué necesito yo guiarle, modelarle, corregular para que lo aprenda? ¿Tienes algún ejemplo de esto? O sea, de que recuerdes de los papás que te dicen, es que con mi hijo de tantos años pasa muy frecuentemente esto y yo ya no sé si es sensorial, o es conductual, o es inflexibilidad, o es que nomás no me entiende, o, ya me tomó la medida. ¿Tienes algún ejemplo de eso? Sí, sobre todo pasa mucho cuando nos visitan o me consultan con familias que los chicos son no hablantes, ¿no? Porque les digo, es que y eso pasa con los niños neurotípicos muy pequeños. El cuerpo se convierte en esa forma de expresiones, Ujú. ¿no? Entonces, a falta de más recursos en la expresión, se utiliza el cuerpo. Entonces, con una familia, ¿no? Decía, es que aunque esté contento, patea. ¿No? Ujú. Y me acuerdo que el contexto para analizar la conducta, pues, era, estamos ya por fin dándonos un break, y entonces nos sentamos y empieza a patear, ¿no? Y dice: "Ya he hecho de todo", ¿no? Entonces, le dije: "Bueno, o en muchas ocasiones puede ser esta conducta por demanda de atención", Ujú. ¿no? Entonces, aquí como no tiene los recursos en este momento para decir: "Necesito que me mires, quiero que juegues, o dame galleta", o lo que sea. Entonces, mucho con los papás trabajo en la observación de, cómo sucede la conducta y qué es lo que hacen ellos, porque es muy fácil que solamente volteen y vean al niño, pero lo que hace el niño, pero pocas veces se observan qué es lo que hacen ellos. Ujú. Le dije, porque seguramente le dije, ya le das atención, ¿cómo se la das? ¿No? O ya cállate, o ya cálmate. Le dije, atención es atención. Lo están viendo, lo están atendiendo, están dejando de ver esto para voltear y estar con él, aunque sea como sea. Entonces, le dije, y también se necesita coordinar esto con el apoyo de la comunicación aumentativa alternativa. ¿Por qué? Porque le dije, no solamente se trata de contener, se trata de dar una alternativa de qué hacer en lugar de esto. Porque si no tiene una alternativa, pues va a continuar utilizando su cuerpo para expresarse. Entonces, desde un panel para dar opciones donde pueda señalar qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere, porque a final de cuentas, de cierta forma ya ha funcionado, porque para que esa conducta se sostenga, tiene que haber un refuerzo. Claro, a lo mejor el tablero en este caso sería quiero jugar, o hazme cosquillas, o no sé, algo. Me hiciste pensar, dime si estoy en lo correcto, de hecho, esto es un ejemplo de varios chicos que conozco, que cuando están comiendo, al terminar, me refiero a un chico con autismo, no hablante. Al terminar de comer, cuando ya no quiere comer, ya no quiere que le insistan que coma, bla, 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 empieza a aventar la comida, empieza a aventar la comida. Y entonces, ¿qué sucede? Mamá, papá, abuelita, quien sea, no estés aventando la comida. Entonces, la acción es, te retiro. Si vas a aventar la comida, pues te la voy a quitar. Entonces, cumplió su función la conducta, él ya no quiere comer. Ujú. Entonces, ya se dio cuenta que si ya no quiere comer, Tiene que aventarla. pues avienta la comida, pero no nos está sirviendo esa conducta en la familia, sí. Entonces, ahí es meter, ya no quiero, que él comprenda, él ya no quiere. Que hay otras formas. En ese sentido, te puedo dar un ejemplo con mi hijo. Cuando inició en la primaria, pues sí aumentó drásticamente las tareas, y entonces los primeros días aventaba los cuadernos, ¿no? Entonces le dije: "¿No quieres hacer la tarea?". "No". "Ah, bueno, pues dime, no quiero hacer la tarea. Ve por los cuadernos y regrésalos a la mesa". ¿Sí? Que ahí sería una forma de, estoy validando que no quieres hacer en este momento la tarea,
pero hay una forma, o le doy ahí la alternativa de cómo puedas manifestar esto dentro de una norma social, Sí. ¿sí? Entonces, ve y recógelo y sí, te doy tu tiempo. Entonces, al principio sí le di chance como de que no hiciera la tarea para que entendiera que, había una forma y que era validada, ¿no? Entonces, no, no quiero hacer la tarea. Obviamente, no es que nunca haga la tarea, fue después, oye, vamos a hacer la tarea, pero puedes elegir entre hacerla en este momento o dentro de 10 minutos. ¿Qué quieres? No, pues esos 10 minutos, que ahí es donde entra la parte de la función ejecutiva, esos 10 minutos le dan la oportunidad cuando tenemos un chico inflexible cognitivamente que le cuesta hacer transiciones para captar que ese momento, esa actividad que estaba haciendo, la va a ir dejando, se va a despedir y va a entrar a otra. Por eso es que sí es importante que yo trabaje estas funciones ejecutivas superiores, porque eso me va a permitir una mayor disponibilidad para, comprender tareas, no solamente para hacerlas, es que si no la comprende, no tiene sentido, pues no la va a realizar. No es un tema de capricho, que eso es lo que tiene que cambiar en la forma en la que interpretan las conductas de los niños, porque si yo la interpreto desde una cuestión moralista, muy, muy rígida, pues voy a estar chocando todo el tiempo con mi hijo, porque voy a entrar en una lucha de poder. No, no, no vas a poder. O sea, ¿cómo va a poder más el niño? O si yo cedo, me puedo quedar con ese coraje interno de me vio la cara y no se trata de entrar en eso, es comprender en qué momento cuáles son las habilidades que tiene en este momento y cuáles son los apoyos que requiere para que pueda tener acceso a la comprensión de lo que se le está solicitando, porque si no lo comprende, lo va a entender como una amenaza y se va a defender. En este caso, con el ejemplo que dices, o sea, el niño no quiere comer, pues ve como una amenaza eso, se va a defender en lo más básico. Entonces, si yo quiero que tenga una conducta más sofisticada, donde estén más integrados todas las partes del cerebro, pues yo también como papá necesito aumentar mis recursos, porque no hay manera de que el niño vaya más adelante que nosotros, por nuestra edad, por nuestra experiencia, por los conocimientos, por muchas razones, los adultos tenemos que hacerla de adultos, Exacto, lo que nos toca. pero es lo que nos toca. Sí. Fíjate qué importante cambiar esta mentalidad de lo que quiero lograr en mi hijo no es que me obedezca como si fuera mi soldado y yo el sargento, sino que aprenda a ser una persona que se comunique con conductas más adaptadas, que en lugar de aventarlas, entonces me diga, en lugar de pegarme, entonces me exprese con otra forma. O sea, queremos que desarrolle habilidades, que sea en un futuro una persona lo más autónoma, independiente, pero no se trata de que me obedezca, porque muchos, pues sí, de nuestra generación y para abajo y para arriba es como que nos educaron con la idea de es que los hijos tienen que obedecer a los papás. Le pida lo que le pida, y entonces ahora es un, pues no, porque si le pides una incongruencia, este, tu hijo te va a decir: "No lo voy a hacer", ¿no? Por ejemplo, a mí se me ocurre pensar lo de la tarea, ¿qué tal que le estamos poniendo actividades escolares que no entiende, ¿no? Que sucede mucho en chicos con alguna condición, con alguna neurodivergencia. Si este chico necesita ajustes razonables en la escuela y no se están haciendo los ajustes necesarios, puede ser que lo estemos enfrentando a una actividad que está fuera de su área de aprendizaje en este momento. Entonces, tú le pides que cuente, que haga, que divida, que y resulta que no lo está entendiendo, entonces, con toda razón, no va a querer hacerlo. Claro, y se va a escapar, que esa es otra de las funciones que tienen las conductas. O sea, toda, conducta es una forma de expresión de necesidades y tiene funciones, ¿no? Entonces, en este caso, sería escapar de una situación amenazante. Entonces, o le puedo dar tiempo o hago una modificación en la actividad de tal manera que lo comprenda como algo que es accesible, porque habrá niños que, en el caso de mi hijo, le gusta hacer las cosas bien hechas. Entonces, también es importante buscar una actividad que sí le represente un reto, pero que garantice éxito.
porque también aumentar el nivel de frustración de una forma, gradual y donde tenga ese acompañamiento, sí le va a permitir aprender, pero sin sufrimiento, ¿no? Mm. Porque también creo que necesitamos cuestionar muchos de estos aprendizajes que tenemos sobre, educación igual a obediencia, o disciplina igual a violencia, o el si no duele, no sirve. Tenemos muy asociado culturalmente y normalizada la violencia. Ahorita que tú decías sobre la obediencia a ciegas, que eso es algo que tenemos que cuestionarnos, pues ya sabes que trabajamos mucho el tema de la prevención del abuso. Y les decimos: "Es que es incongruente, o sea, ¿cómo le pides a tu hijo que tome decisiones de enfrentar a un abusador cuando en casa está tan normalizado el abuso de poder, en muchas ocasiones el chantaje, la manipulación, la amenaza?". Porque la finalidad es que cumpla, que obedezca, que haga esto, no importan los medios de cómo se haga, lo que importa es que se cumpla. Entonces, esto tiene un peligro porque, digamos que si nos escapamos de un abuso sexual, pero en el tema de la adolescencia, pues va a votar. ¿Por qué? Pues porque todo chico a esa edad se va a intentar rebelar, porque es parte del ADN de todo adolescente, romper con las estructuras. Entonces, la otra, atención importantísima que tenemos que hacer en esta ventana de oportunidad antes de llegar a la adolescencia es continuar con la relación de confianza con los cuidadores, fomentar esta base de entendimiento, de comprensión, para eso, necesitamos, poner a trabajar esas funciones ejecutivas que permitan cuando venga este golpe de hormonas, poder equilibrar la conducta, porque ya tenemos esta base de comprensión. Pero para eso nos tenemos que voltear a ver qué tan congruentes somos con lo que pedimos, y creo que ese es un área de oportunidad muy grande. Sí, claro. Entonces, el desarrollo de las funciones ejecutivas es una base para que desarrolle muchas otras cosas, Mm, lo que nos estás mencionando. Y, cuando en esta etapa, ¿cómo a través de la crianza respetuosa se trabaja la identidad del chico, se ujú, trabaja la autodeterminación? Este, ¿cómo lo hacemos? va. En este caso, te voy a poner un ejemplo. De manera reciente, o sea, a finales del año pasado, mi hijo en un libro que es del cuerpo humano, pero que es del Larousse, pero que viene muy completo, viene una imagen donde dice el niño autista, porque son varios niños como en un eh, campo de juego, como en el recreo, ¿no? Y se ve el niño hasta con una como unas como ilustración con donde como si se estuviera meciendo, ¿no? Y viene la monitora ahí, ¿no? Y entonces, como ya sabe leer mi hijo, dice: "El niño autista". Y yo así dije, de tantas Ah, imágenes, ujú. él ya lo identificó. Y le dije: "¿Tú eres autista?". Me dice: "Sí". Y le dije: "¿Y te gusta ser autista?". "Sí". "Ah, okey". Porque en casa se habla mucho sobre el autismo. Entra a mis sesiones, escucha, ve libros, o sea, aunque yo no como tal le digo: "A ver, ahora vamos a hablar sobre el autismo", no, pues es algo que Se vive en se vive casa. en casa. Y me llamó la atención que en la escuela, con su compañerito con el que compartía monitora, dice: "El niño autista". Y sí, o sea, no es que a todos los niños les dijera: "Autista, autista". No, o sea, sí identificaba, ¿no? Entonces yo dije: "Va". Entonces ya se identificó, ya ubica como ciertas características. Entonces, de entrada, pues necesitamos, ahí como la familia que sí lo pongan sobre la mesa, hablarles del diagnóstico a sus hijos de manera, pues, lo más pronta que se pueda, porque en este sentido también revisar cómo es que yo entiendo el diagnóstico, y qué bueno que fue el tema del mes pasado, porque, va en extremo ligado, Sí. sobre todo en esa edad, ¿no? Hace poco que dimos una capacitación, una maestra nos decía: "Ay, ¿cómo podemos hacerle? Porque un niño se acaba de dar cuenta que es autista y dice que se quiere morir, Okey. que es lo peor que le pudo pasar en la vida".
Y es un pequeño que desde los 2, 3 años va a terapia y todo, pero entonces dices, ¿de qué forma lo están viviendo en la casa, o de qué forma se atiende? O sea, ¿es para normalizar? Que creo que en este tema de la identidad, a través de estar yo validando, respetando, comprendiendo estas necesidades que se desprenden de esta de la condición que tenga el chico, indirectamente le estoy diciendo que está bien ser como es, Ujú. porque no lo estoy intentando cambiar y no lo estoy metiendo en otro molde. Exacto. Porque algunas personas dicen: "Pero es que le doy un libro", digo, claro, se puede utilizar esos recursos, pero lo fundamental es lo que vive en el día a día, porque nosotros no nacemos con autoestima, eso se aprende a través de la interacción que tenemos con el medio. Entonces, por una parte nos pueden decir: eres la niña más linda del universo", ¿no? Y esa niña puede crecer con un montón de inseguridades. Sí, Sí, o sea, no, porque algunos papás dicen: "Es que yo le digo todo el tiempo que lo amo, y él no siente que es amado", porque no tiene que ver con eso, sí, claro. tiene que ver con la interacción, cómo te veo como persona. Entonces, en ese sentido, si yo quiero trabajar desde edades tempranas el fortalecimiento de esta valoración de la identidad neurodivergente, necesito revisar, cuál es el modelo desde el que yo atiendo y cuido y llevo a terapia. ¿Lo hago desde un enfoque capacitista o lo estoy haciendo desde un enfoque neuroafirmativo? Porque de esa manera es como lo va a ir interiorizando el chico. No es porque yo le presente el caso de Lorenzo o toda la biblia, se la puedo presentar y está bien chido. Pero lo fundamental es cómo lo estoy viviendo yo y cómo lo transmito, porque es sin palabras como se va a ir comprendiendo la mayor parte de la información. Híjole, qué temazo esto de la, identidad y porque aparte, somos muchas cosas, Mm, ¿no? No solamente somos que si nos comunicamos o no nos comunicamos, que si hay, cuestiones sensoriales o no las hay, que si sí hay un diagnóstico de autismo, pero también tiene habilidades musicales, bla, 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 ¿no? O sea, como somos muchas cosas, no podemos reducirnos a un solo aspecto de la persona. Es un tema bien importante que en estas edades es cuando los chicos empiezan a darse cuenta, claro. muchos de ellos. Que también hay chicos que no se dan cuenta, ¿cierto? O sea, que no tienen esa necesidad de explicación porque no lo están viviendo, Mm, no lo están notando, no se están comparando necesariamente, ¿no? Pero hay otros que no lo ponen sobre la mesa, como me explicas de tu hijo y lo hizo notar, ¿no? Lo leyó y señaló a su compañero. O sea, ahí había un foquito, ujú. corrígeme si me equivoco, de estoy entendiendo, me estoy comparando, estoy notando las diferencias y entonces ya requiere una explicación a ello. El mismo niño nos va dando la La pauta pauta, total. de qué necesita que le expliquemos, en qué momento y como dices tú y cómo. Y igual, te digo, corrígeme, y muy aterrizado a su contexto y a lo que vive, ¿no? Como dices, puede ver la película, puede ver el cuento, puede ver incluso adultos, ¿no? Lo que antes llamábamos Asperger, que ahora sabemos que está dentro del espectro autista, donde ven otros blogs, ¿no? De otras personas con autismo que hacen libros, que escriben, que como, o sea, que son hablantes. A mí me ha tocado que adultos me dicen, o jóvenes me dicen: "Es que yo no me identifico". O sea, yo sé que estoy dentro del espectro autista, yo soy autista, me queda muy claro, pero yo no me identifico con eso, yo soy pues, yo soy quien soy y ya. O sea, no me interesa ser parte de ninguna comunidad, nada, porque no me identifico y no me interesa. A mí me interesan los planetas, me interesa el no sé qué, Claro. y ya, no me interesa hacer grupo ni nada, ¿no? A lo que voy es que cada chico es tan diferente que hay que partir de lo que necesitas saber, pero a lo que voy es qué difícil el concepto actualmente de lo que es el autismo, porque podemos encontrar en redes cosas bien diferentes, desde que es algo terrible, que es una enfermedad, que es padrísimo, que es una identidad, que es un tantas cosas que los papás a veces no saben, Sí, te pierdes. entenderlo. Sí, porque son, de hecho, también tenemos una capacidad limitada para filtrar información. Sí. Entonces, de ahí yo les diría, porque bueno, ya también sabes, ¿no? No falta la amistad que, mira, vi este video y tú así de, ok, ¿no? Ya que le ves el corazón de mamá azul, dices, ok. Sí, hay que ser selectivos, ¿no? Sí. Así como no comeríamos todo,
también es importante filtrar la información, irse como ubicando como de qué área o de qué zona es donde más me hace sentido a mí la información y eso es lo que yo voy a ofrecer a mi hijo. Yo lo veo esto como un buffet, ¿no? O sea, voy a poner aquí varias opciones y tú ve eligiendo con cuál te sientes más identificado, porque eso que comentas es tan real. O sea, si Ujú. tenemos estas variaciones en chicos neurotípicos, pues también nos las vamos a encontrar con chicos autistas. Y va a depender también mucho de este contexto, van a escuela regular, van a escuela, especial, son hijos únicos, o sea, tienen hermanos, también todo esto va a ser algo importante porque, pues, va a haber la comparativa en algunas ocasiones, en otras no. Entonces, cada familia tendría que tener como brújula lo que son las necesidades del hijo Ujú. para dar el apoyo acorde a eso que está solicitando. Exacto. Y bueno, en esa etapa de los 6 a los 12 años, ya a los chicos ya tenemos que exigirles más, ¿no? En cuestiones de higiene, de aseo, de alimentación, de escuela, de etcétera. ¿Cómo la crianza respetuosa, aborda esta parte? Como bien lo mencionaste hace rato, Ujú. no, el objetivo no es crear hijos obedientes, sino hijos que cooperen, que tengan un sentido de comunidad y que desarrollen habilidades para la vida. En ese sentido, el ser parte de una comunidad los obliga de cierta forma también a participar, ¿no? Ujú. Y que en esto tendríamos que retirarnos del polo de la sobreprotección o de la permisividad a encasillar a que porque tiene un diagnóstico no va a poder, Mm. porque eso ya es un prejuicio que yo estoy poniendo y ni siquiera le estoy dando la oportunidad de que él conozca sus nuevos límites y las capacidades que tienen. Yo he visto a mi hijo que le encanta o le gusta participar en casa, lo he incluido en cosas que considero que son totalmente seguras y que gradualmente le voy aumentando ese grado de dificultad. Ujú. Sí, como ahorita ya es de llevar su plato, y su vasito al fregadero, ¿no? Entonces ya lo hace, se va incorporando como una rutina. Yo les diría que tengan como un enfoque o prioricen por dónde quieren iniciar para que precisamente, recordando que, pues, no vamos a vivir por siempre, que eventualmente estos chicos y chicas tendrán que, apoyarse sobre sus propios pies, y eso no significa que no soliciten o no pidan ayuda, todos lo hacemos. Esto se trata de una interdependencia, pero que en lo que tiene que ver con higiene, diría que ese es un básico, Mm. también por el tema de ir cerrando opciones para el abuso, ¿no? O sea, si tenemos a un niño o una niña que puede asearse por su cuenta, pues dejamos una puerta cerrada a que alguien le asista. Sí, lo hacemos menos Lo hacemos menos vulnerable. claro. Entonces, en ese sentido, creo que tendríamos que agarrarnos una hojita, o bueno, eso es lo que yo hago. A ver, en esta área, de lo que ha hecho, ¿cuál sería como una siguiente meta? ¿O qué es lo que siguiente que pudiera hacer? Que si tender la cama, que si recoger juguetes, que si llevar la ropa sucia. O sea, todo lo que nosotros hacemos, porque si como mamás, y eso es directamente a mamás, nos han fomentado tanto que toda la responsabilidad de crianza es casi exclusivamente de nosotros, que a veces se nos va el rollo y podemos irnos en automático haciendo muchas cosas que nuestros hijos e hijas ya podrían hacer por su cuenta, pero que no les soltamos, Sí. ¿no? O porque traemos tan grabado esto que terminamos exhaustas, con burnout, con todas las responsabilidades en nuestros hombros. Y muchas de esas se pueden ir derivando con los niños, y yo digo que es más fácil educar a los niños que a los maridos. Sí. Y en ese sentido, pues, a ayudarles a que se sientan también parte de la familia a través de hacer esa cooperación. El otro día mi hijo me dio mucho gusto porque te comentaba que estoy haciendo una tablita para, de economía de fichas con una recompensa que va a tener al final, ¿no? Y una de ellas venía a poner el papel sucio en el bote, porque
lo hacía de niño, pero de pronto se le fue yendo y los dejaba ahí. Y se me hizo muy curioso que hace como 3 días le dije, porque estaba en el baño, le dije: "Le bajas y te lavas las manos", pero no le dije nada del papel, nada más eso. Y él solo salió y me dice: "Tiré basura en el bote". Y yo: "Ay, súper bien", pero se me hizo muy padre que él salió a decírmelo, ¿no? No solamente lo hizo, sino que quería un reconocimiento por algo Se hizo muy bien. que hizo bien. Entonces, he visto que a partir de que he hecho esta tabla, está incorporando ya con menos necesidad de estar sobre de él en esto. Y esos también son avances, porque en un punto, pues sí tiene apoyo total, luego hay que ver dónde, pues, se puede hacer un apoyo parcial y luego dónde se hace una supervisión. Sí. Y eso nos va a impactar positivamente en nuestra salud, sobre todo a las mujeres, a las mamás, porque nos vamos quitando, carga en el día a día, porque ya empiezan a hacer actividades por su cuenta o con supervisión. Y así nos podemos enfocar en desarrollar otras habilidades O con ellos, y y no vamos a llegar a eso. no vamos a salir de eso porque capta toda nuestra energía y atención a hacer lo más básico, cuando ni siquiera a veces los exponemos o también tenemos baja tolerancia a la frustración y queremos que lo aprenda rápido, Ah, cuando en algunos casos se va a llevar más tiempo, claro. O queremos perfección, ¿no? o queremos Ay, yo es que no lo sé bien, lo voy a hacer yo. Ahí también nosotras de como le salga. como le salga y ya Cada vez lo irá haciendo mejor. cada vez lo voy a ir haciendo mejor. Además, esto que decías de la autoestima, para que realmente se lo crean, ¿cómo le voy a transmitir a mi hijo que sí puede, que es capaz, que es fuerte? Si luego le digo: "No, no lo hagas, yo le abro, no se te vaya a caer, no lo vayas a Ajá. romper, no, es que tú nunca lo haces bien, es que no", pues, mis palabras no son congruentes con lo que hago con él, con lo que no lo dejo hacer, ¿no? Sí, y son hábiles para detectar esas Mm, incongruencias. sí, claro. Bien, entonces, esa etapa también, ya mencionaste ahorita varias veces la prevención, prevención del abuso, hacerlos menos vulnerables. Es importante, no tenemos que esperar a la adolescencia cuando empiezan las hormonas a hervir para trabajarlo. Esta etapa es muy importante, ¿cierto? Porque ya Sí. comprenden más y van, se están encaminando a la adolescencia. Y empieza la interacción. No a todos les va a interesar, hablando de chicos en el espectro autista, pero algunos sí. O sea, y si quieren interactuar, y entonces, como, en ocasiones, encontramos que hay retos para la comprensión de las normas sociales, con mayor razón tenemos que trabajar en educación sexual integral, recordando que la educación sexual integral incluye, sí, aspectos de reproducción, que es como el tema que más, tenemos asociado, Ujú. pero también tenemos aspectos de género, también tenemos aspectos de erotismo y de vinculación afectiva que en ese sentido, va a ser muy notable en esta etapa, porque se empiezan a hacer como estos grupitos, ¿no? De los pares de los niños con los niños, las niñas con las niñas, y empiezan a hacer retos y empiezan a querer, encajar en los grupos. Sí. Puede ser que veamos que a algunos chicos autistas eso no les llama tanto la atención, pero eventualmente puede ser una necesidad, entonces sí necesito trabajar en el desarrollo de habilidades sociales Mm. para que no estén a lo mejor como cohibidos, porque, pues, no sé, o sea, sí deseo, pero no tengo ni la menor noción de cómo convivir. Que de ahí también parte, pues, buscar la convivencia con comunidades donde se compartan estas, condiciones, Sí. para que puedan estar tanto con neurotípicos como con chicos de la misma condición. Sí. Sí, aquí me hiciste recordar a un chico que estaba muy acostumbrado dentro del espectro, muy acostumbrado a trabajar no, a convivir en la familia con chicos neurodivergentes. O sea, él era el único que tenía una condición, él lo sa bueno, no, parcialmente lo sabía, parcialmente era consciente, no tal cual, pero estaba acostumbrado a que pues él era el que era diferente, ¿no? Mm, Por así decirlo. Entonces, cuando le empezó a tocar a convivir, estoy hablando de un chico de 11 años, a convivir con otros chicos como él, con perfil
Asperger, ahora llamamos espectro autista, decía: "Pero es que, ¿por qué es tan raro? ¿Por qué fulanito es tan raro? ¿Por qué mueve las manos así?". Y él movía las manos así, ¿no? Pero empezó, no sé si a espejearse y a darse cuenta de la diversidad a sus 11 años, porque no estaba acostumbrado a convivir con otros chicos. Entonces, a lo que voy, dentro de la neurodivergencia hay que fomentar la inclusión y la neurodivergencia, ¿no? Se me hizo muy interesante esa situación de, ¿y por qué habla tan fuerte? ¿Y por qué habla tan así? ¿Y por qué mueve los brazos? Estaba muy sorprendido, ¿no? Esto me llamó mucho, mucho la atención. Bueno, Vanessa, para ir cerrando este tema, este episodio, ¿qué te gustaría comunicar a los padres, a los cuidadores, respecto a la importancia de esta etapa, ¿no? En relación con la crianza respetuosa, eh, ¿qué sería lo esencial en esta etapa? Un poco ya lo mencionaste, que hay que poner como mucha importancia, es el momento de desarrollar esto, de prevenir aquello, y como papás también, ¿no? ¿Qué cambiar el ser papás de chicos de 6 a 12 años a ya no ser los papás de 0 a 6 años? Sí, que ya no tienen bebés, eso sería una, y Bien, que entender que el autismo es para toda la vida, que precisamente, aunque socialmente, como dices, hay mucha más atención para, o está muy visibilizada la atención temprana, que esto es para continuar y que en esta etapa precisamente necesitamos presumir competencia, entender que, su cerebro está desarrollando más, capacidad o está madurando y que nosotros lo que nos toca es poner las condiciones para que lo pongan en práctica, a través de ir ubicando retos que estén a su alcance o donde estén acompañados para que ellos descubran esas habilidades que están en semilla, pero necesitan la experiencia para que germinen. Y si no se las damos, entonces estamos obstruyendo ese desarrollo y fomentando dependencia. Y como les decía, no se trata de lograr la total independencia porque eso no es posible para nadie. Somos seres interdependientes, pero sí que vayan entendiendo, y eso forma parte de la autoestima, entender que tenemos habilidades, que tenemos competencias y que también tenemos áreas de trabajo donde pedir ayuda es válido. Entonces necesitamos en hacerles comprender a nuestros hijos que tienen habilidades que necesitan trabajar en ello para desarrollarlas y así trabajamos indirectamente lo que es la tolerancia a la frustración, postergar la gratificación y que van a venir logros y que van a venir satisfacciones a través de ese esfuerzo que a la vez pues va a estar construyendo esa autoconfianza y también está, sí, amor propio, pero no basado en lo que puedo hacer, ¿no? Sino en las relaciones, en conocerme, en que puedo pedir ayuda, en que estoy en un entorno que me comprende, que me acepta, me valida, me respeta como soy, ¿sí? Y ay, eso se convierte en una vida digna. sí, suena muy acertado lo que dices, me gusta mucho cómo lo mencionas. Y pues con esto cerramos, Vanessa, muchas gracias. Podríamos seguir hablando, por supuesto que te vamos a volver a invitar. Gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, Vanessa? Me pueden encontrar en Instagram como educarte-hora. Bien. Y a nosotros, ahí está el logo, perfecto. Y a nosotros nos pueden encontrar también en Instagram, en Facebook, en Spotify, en YouTube y en TikTok como Centro Atsan. Estamos, ahí los escuchamos. Nos quieran dar algún comentario, sugerir algún tema, dudas que tengan, por favor, escríbanos, ahí los escuchamos y síganos en nuestras redes. Tengan bonito día. Gracias, Vanessa. Muchas gracias. Bye. Si te ha gustado este podcast, compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram como @centroatsan. O visita nuestra página web al www.atsan.com.mx.